Estamos acá con Darío Sacco, profesor de la licenciatura en Artes Electrónicas de UNUTREF, investigador en formación en varios proyectos, artista con una vasta cantidad de obras. Bueno, la primera pregunta es, bueno, Darío, recorriendo tu obra, desde las más tempranas hasta las más recientes, se ve en tu trabajo una línea que seguís y que incorpora tanto lo sonoro, lo vivo, el conjunto. ¿Qué te llevó a ahondar por esas temáticas, recursos, conceptos? Bueno, hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias al Secarte. Bueno, básicamente cuento un poquito cómo fue mi historia y cómo llegué digamos, a esos procesos que vos contás. Yo tengo una formación primera, digamos, tengo como un par de formaciones que me marcaron, que es, trabajé en la industria metalúrgica varios años, en la parte de maquinaria y diseño, y un poquito después empecé también a cursar en el Conservatorio de Música de San Martín, el lugar donde yo nací. Así que básicamente tengo como esas dos líneas, una más laboral, formativa en relación a la posadolescencia, secundario, y la otra, digamos, formación más artístico-musical. Así que un poco ahí tengo como mi primera formación. Después vino todo el tema de las artes electrónicas. Yo estudié en la licenciatura en artes electrónicas de la Universidad de 3 de Febrero. Básicamente ahí es como que ahí me formé en lo que sería la temática propia de las artes electrónicas. El tema de lo, digamos, de lo bio, por los procesos de obra y demás, tengo una anécdota que a veces la cuento cuando me preguntan. Cuando yo trabajaba en esa parte industrial que conté recién, era, digamos, principio de los 90, más o menos en esa época. Y tengo el recuerdo de tener contacto con las primeras máquinas autónomas, digamos, de procesos industriales. Todavía no eran máquinas robóticas, pero sí eran ya las primeras máquinas autónomas. Y recuerdo pensar en esa maquinaria como unas especies de organismos vivos que podían estar diciendo algo en relación a lo sonoro y en relación a su comportamiento en el trabajo diario. Esa era como una primera anécdota de pensamiento que yo tengo en relación con la técnica o con lo industrial o con lo maquínico. Digamos, ahí surge. Obviamente en ese momento yo no sabía a qué me iba a dedicar, estaba muy lejos de las artes electrónicas y demás. Estoy hablando cuando tenía, no sé, 17 años, 16, 18, por esa época. Pero sí es una anécdota que la recuperé muchos años después al pensar un proyecto del año 2008 que se llama Sottovoce, que es una videoescultura generativa, que es una especie de robot industrial que realiza como movimientos y comportamientos autónomos y demás. Así que, digamos, cuando diseñé esa obra me vinieron estos primeros recuerdos de la industria y las primeras experiencias en relación con la asociación de algo vivo a la maquinaria. Esa sería como la primera idea. Así que un poco los procesos tienen que ver con mi formación sonoro-musical, mi formación, digamos, del fin del secundario en la parte industrial, y después ya, digamos, en la etapa universitaria, una cosa mucho más específica en lo que es artes electrónicas. Entonces, yendo un poco más en específico a tu obra, si nos paramos en Colonia, que parte de las obras más recientes las que estás trabajando, y miramos hacia Válvula de Escape, ya por 2005. ¿Qué sentís que cambió de ese entonces y qué se mantuvo?
A ver, yo creo que se mantuvo. Obviamente es o sea, válvula de escape es como un dispositivo que formó parte de una primera cosa que hicimos con un compañero de la universidad, una primera aproximación a algo instalativo medial, digamos. Entonces, válvula de escape fue como un dispositivo que formó parte después de una instalación un poquito más ambiciosa con mi otro compañero. Entonces, de alguna manera, eso era como una etapa muy experimental, era una cosa muy de estudiante, una situación de prueba y error, de tampoco saber bien los conceptos y las cosas que uno quería tratar en relación con la tecnología y demás. Tenía que ver con una formación dentro de la universidad también. Entonces, en algún punto, toda esa primera etapa es como muy formativa, es como muy de prueba, no saber bien de qué se quiere hablar y demás. Después fui teniendo un poco más claro o me interesaron algunas cosas que fui plasmando en los proyectos y me pareció que después quedó una cosa un poco más clara de lo que quería decir. De todas maneras, sí me parece, esto es una apreciación sobre mi obra, es totalmente subjetivo, que tuve como siempre una intención de utilizar la tecnología como una especie de materia discursiva poética, ¿no? Para que eso dijera algo en relación a, digamos, la intervención de la tecnología en nuestro mundo. Digamos. A mí siempre me interesó eso. Nunca, eso sí creo que lo tuve desde el principio, nunca pensé que utilizar tecnología o determinadas técnicas y demás en las obras fuera una especie de recurso más. Siempre tuve como esa mirada de decir, bueno, no es un elemento que, digamos, hoy estoy trabajando y usando y pasado mañana paso a otra cosa. Siempre me interesó que la tecnología en las obras fuera discurso, fuera un tema que yo quisiera hablar y que eso estuviera, digamos, teniendo alguna visión crítica sobre las tecnologías en nuestra contemporaneidad, digamos. Que bueno, también tuve la posibilidad en todos estos años también de acercarme a otros ambientes que no tienen del todo que ver con las artes electrónicas, y hay otros artistas que tienen un abordaje diferente cuando tocan temáticas tecnológicas y suelen utilizar a veces las tecnologías como un elemento más. Bueno, ahora en esta etapa estoy usando, por ejemplo, electrónica, pero no es una cosa importante ni primordial en mi obra, en ese sentido. Entonces a mí esa visión creo que siempre la tuve clara, como que no me interesaba mucho. Eso siempre creo que tenía que decir algo eso que estaba usando. No era una mera... Tengo algunas otras entrevistas que me han hecho donde explico la situación de que no me parece como una realización como herramienta. Creo que la tecnología es propio discurso mismo dentro de los proyectos. Eso me parece que lo podríamos decir como que se mantiene. Lo otro que te conté era como, bueno, después cosas iniciales, prácticas, pruebas, errores, digamos. Esa sería como un poco la idea, digamos. Los contrastes. Los contrastes. ¿Tenés algún referente o alguien que haya influido en tu devenir artístico? Tengo, sí. A ver. Tengo como cierta... O sea, yo me empecé a acercar a las artes electrónicas, como te comenté, en el 2000, básicamente. Cuando empecé la cursada en la licenciatura, que era la primera vez que se abría y demás. Entonces, digamos, ese fue como mi primer acercamiento. En ese momento, gente como Ricardo Galfarra, por ejemplo, no porque esté haciendo la entrevista, pero acercaron una serie de ideas y de artistas que para mí fueron como muy reveladores.
tengo una anécdota particular de una vez que se presentó, estábamos hablando prácticamente del curso de ingreso del año 2000, y se presentó con el otro creador, Norberto, de la carrera, Norberto Bifa, y nos habló en ese momento de un artista que es muy conocido, que se llama Laurie Anderson, que hacía todo un trabajo con un violín intervenido con cintas y demás. Eso para mí fue como, digamos, esa anécdota con Ricardo y nombrando a Laurie Anderson para mí fue muy revelador. Yo venía, como conté antes, de estudiar en el conservatorio. Y vos imaginate que eso, yo no se ve absolutamente nada, por lo menos hasta el momento en que yo estudié. Todo ese universo de experimentación electrónica no se toca, digamos. Entonces, para mí, que me hablen de un violín totalmente diferente al que yo venía conociendo en mi estudio académico de música, fue muy impactante. Así que tengo como esos referentes cercanos, Ariel Ayeredi, y también durante la carrera, bueno, mismo que ya cité a Ricardo. Después hay algunas cosas en el ambiente de Buenos Aires que quizás no pasaron medio inadvertidas, aunque fueron como importantes en su momento, pero que hoy me parece que se pueden recuperar a la luz de las líneas industriales o tecnológicas, artísticas, digamos. Hay un grupo que se llamó la Organización Negra, que es un grupo de teatro experimental, alternativo, digamos, Lander, que en esos momentos, estamos hablando de los 80, tenían obras que vinculaban una cuestión medio apocalíptica industrial con dispositivos y máquinas y demás en escena. A mí eso, yo no llegué a ver esas primeras obras, pero sí vi una muy importante que hicieron en el Obelisco, que se llamó La Tirolesa Obelisco. Y ya en esas primeras obras, para mí, digamos, había como una cosa de rescate de algo medio tecnológico, industrial, maquínico. Entonces ahí tengo como una visión bastante interesante de esas épocas. Bueno, después gente con la que yo he tenido que estudiar y formarme en la universidad, como las obras pioneras que sí me marcaron, como los trabajos de Christa Sommer, Milorán Mignonó, de Austria, después también un dúo holandés de arte generativo que se llama Driesen and Verstappen, son también una pareja. Bueno, algunas cosas de Lozano Hermes, por ejemplo, me parecen interesantes. Bill Born, por ejemplo, toda una cosa industrial, maquínica, robótica. Más recientemente me parece interesante el trabajo de Gilberto Esparza con toda la parte de robótica y biología, digamos, mexicano. Bueno, Eduardo Carr. Después algunos influenciaron un poco más, otros me encanta lo que hacen, varias de sus obras, pero por ahí no son una influencia tan directa. Eso es un poco como un panorama. Tengo más, pero se me escapa, no sé. Me acordé, una cosa que me impactó bastante también en esos primeros años son las primeras performances de Marcel·lí Antúnez Roca, el catalán. Me parece muy importante, y todo el trabajo que hizo todo el trabajo sonoro tecnológico que hizo con un colega de la universidad, Pompeu Fabra, que es Sergi Jordan, que estuvo en esos años, estamos hablando de 2001, 2002, dando una charla en ONTREF justamente sobre un proceso de creación de unas piezas mecatrónicas para una performance del catalán, de Marcel·lí. Así que toda esa parte, digamos, durante los 90 y principios de los 2000 fue como algo que me impactó y me hizo pensar un montón de cosas, así que sí, podríamos decir que ahí hay unas influencias. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con estos conceptos de
distintas maneras de adquisición de conocimiento. Son dos conceptos distintos. Uno es el concepto de surfistas, que son las personas que adquieren conocimiento a través de ir surfeando, saltando de distintas esferas de conocimiento, y a partir de las relaciones constituyen su propio conocimiento, ¿no? Eso por un lado son los surfistas, y por otro lado están los buceadores, que como dice la metáfora, son los que se zambullen en un tema, lo entienden a fondo y como que se manejan en las profundidades de un tema en particular, para crear su propio conocimiento, ¿no? Respecto de esto, ¿vos cómo percibís tu propio trabajo como artista en base a estos dos conceptos? ¿Cómo te percibís o cómo pensás la mejor manera o la más apropiada en base a esto, siendo docente de artes electrónicas? ¿Y dónde ubicarías a los artistas electrónicos o mismo a la propia disciplina del arte electrónico? A ver, si esas son, digamos, los parámetros, las definiciones, yo creo que me podría identificar más con los buceadores de la forma que vos lo describiste. Te digo por qué, digamos. Yo suelo tener procesos medio largos de trabajo en mis proyectos. O sea, prácticamente de mis horas, de mis trabajos, no tienen menos de al menos un año de laburo cada una. A veces, si vos te fijás en mi página y demás, vas a ver que hay cosas solapadas, porque bueno, por ahí en algún momento determinado estaba haciendo dos cosas al mismo tiempo. Pero cualquiera de esas no me lleva menos de un año, 8 meses. Entonces, en ese sentido, me interesa una especie de buceo y de digamos, investigación, o me lleva a una cosa de investigación que tiene un determinado tiempo. Entonces, en ese tiempo soy como de meterme en la temática. Entonces, no sé, si estoy trabajando con algunos circuitos electrónicos que requiere un determinado proceso o la obra lo requiere en un determinado momento, entonces como que me meto a investigar en esos circuitos, me meto a ver posibilidades, prueba, error, pruebo con uno, pruebo con otro sistema, bueno, lo cambio, vuelvo para atrás, vuelvo para adelante, voy para adelante. Entonces, en ese sentido hay como una investigación que necesariamente lleva un tiempo. Entonces, en ese punto creo que me identifico más con esa parte. El tema también pasa por, como yo veo también un poco, que también tenía que ver con la pregunta, cómo veo digamos, a los artistas también electrónicos. Yo creo que hay como una especie también de trabajo que es lo que se suele llamar también, o está como muy dicho, el de trabajo interdisciplinario. Entonces hay como, siempre uno está como trabajando también en conjunto. Entonces ahí entraría un poco el otro punto, digamos, los surfistas, en el sentido de conectar como distintos puntos o voluntades entre distintos conocimientos que tienen los distintos actores que van a trabajar ocasionalmente en la obra de alguien. Pero en mi caso particular creo que podríamos decir que hay un 70-30, digamos, o sea, 70 de buceador y 30 de surfista, digamos. Yo suelo, no es mi principal característica, pero yo suelo integrar equipos, digamos. De hecho, ahora estoy en un proyecto de investigación. Y también suelo llamar a gente, por ejemplo, Colonia, que vos te referiste antes, tiene un gran trabajo con un colega científico del Instituto Pasteur, veterinario, así que con él trabajamos como muy mancomunadamente. Y a veces también requiero como, bueno, la intervención de alguien, algún técnico o alguna persona que se ocupe de algún tema muy particular y demás. Pero ahí sería como la
la parte surfista, digamos, pero nunca dejo de meterme en los temas. O sea, aunque yo tenga que llamar a una persona para hacer o delegar alguna parte de mi proyecto, digamos, yo particularmente nunca dejo de meterme en el tema. O sea, puede que esa persona haga eso que le pedí ayuda porque haga determinada parte de mi obra, de mi proceso, pero yo igual estoy como investigando sobre eso, como que no lo dejo al libre albedrío. Igual la otra persona tiene como su propia voluntad también y tiene como sus criterios, digamos, pero es como que yo también voy como ahí metiéndome a ver de qué se trata también, ¿no? Todo eso. Entonces, no es una característica general, o sea que no te podría decir como una cosa general de todos los artistas electrónicos. Me parece que una de estas características de unir puntos sí es algo bastante preponderante en muchos artistas, pero me parece también que cada uno lo maneja como en distintos niveles, por decirlo de alguna manera. Algunos artistas son muy de hacer todo, digamos, ¿no? De como que si no manejan, digamos, como todas las áreas de sus procesos, de sus producciones, es como que no están conformes y demás. Y hay otros artistas que son más de delegar, digamos, son más de llamar, ¿viste? Entonces, bueno, uno va haciendo, son los artistas que van como coordinando, ¿no? Distintas cosas dentro de un proceso que puede ser más complejo. Yo te digo, yo tengo creo que un poco esa relación. Me gusta estar en todos los temas, me gusta hacer muchas cosas, pero tengo como una especie de saber que hay límites que tengo, que en general tienen que ver con el conocimiento o con, equipamiento, no sé, necesito imprimir algo en 3D, bueno, no, la verdad que no tengo una impresora, entonces tengo que recurrir a alguien que tenga y sepa, digamos. Entonces, pero no voy a dejar librado, sino que voy a investigar también. A veces son cosas prácticas de por sí, digamos, no tengo tal cosa, entonces lo mando a hacer a una empresa o a un colega o a alguien. Pero me parece que ahí puede andar un poco la cosa. Sí veo que muchos artistas trabajan, tomando esto que vos planteas, trabajan en distintos grados entre estas dos posibilidades, podríamos decir. Creo que es un poco eso. Y como docente, ¿cómo te parece que llevas adelante tus clases en base a estos términos? Como docente, me parece que trato, no sé, después se dirá, trato de mantener también trato de transmitir como un poco esta experiencia, digamos, como que no hay que tenerle temor a delegar, pero hay que tener como una especie de cuerda invisible con la delegación. Trato un poco de transmitir esa idea. Yo creo que el artista, productor, digamos, o persona que se va a acercar, digamos, al proceso creativo con tecnología, tiene que en algún punto saber de qué se trata. Aunque no esté haciendo con sus propias manos, ¿no?, una determinada cosa. Creo que porque también en esto del delegar está, si delegamos, ¿no? Tranquilo, deleguemos, ¿no? Pero bueno, hay distintas formas, digamos, también de llevarlo a cabo. Yo creo que trato de transmitir un poco eso. Sí hay que meterse en los temas, sí hay que investigar, sí hay que probar, hay que ejercitar con la materia. Y también hay que saber el momento, por decirlo de alguna manera, el momento de saber cuándo delegar y cuándo llamar a un otro que participe en el proceso. Entonces, en ese sentido, trato de transmitir a los alumnos esta idea de equilibrio entre el hacer y el delegar, ¿no? Obviamente después entran como las personalidades de cada uno. Algunos, como te
te dije antes, a algunos les gusta meter mano en todo, ¿no? Aunque ello lleve a posibles errores por falta de conocimiento, digamos, y otros son más de, bueno, todo lo hacen otros, digamos, son como extremos en delegar. Me parece que ni una cosa ni la otra, creo que hay que mantener como un cierto equilibrio ahí. A ver, uno como docente también me parece que trata de transmitir cosas que a uno le fueron funcionando con los años. Entonces, en ese punto, la experiencia me parece como importante, transmitir eso. Pero también hay un cierto grado de libertad que tiene que ver también con permitir que, digamos, entrar a la personalidad del otro. O sea, el otro también tiene su propio criterio de cómo quiere manejarse en relación a la producción. Y como este tipo de producción es una característica, así podríamos decir que es una característica bastante básica, tiene muchas patas, ¿viste? Entonces, bueno, tenés que pensar en lo conceptual, tenés que pensar en los circuitos, tenés que pensar en el armado de las materialidades de la instalación o de la escultura, de lo que estés haciendo. Entonces tiene como muchas patas. Entonces ahí hay que manejar, para mí, lo que podría yo decir es como docente, es como manejar como un equilibrio entre cómo nos movemos en este universo que es, tiene muchas patas y hay varias que tienen que ver con conocimientos que por ahí no tenemos. Entonces, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Eso es un poco lo que trato de transmitir. ¿Cómo es tu perspectiva futuro para el campo de las artes electrónicas? Bien. A ver, yo veo al menos en Buenos Aires, digamos, veo un crecimiento del ambiente y de la producción electrónica, pero no solo un crecimiento, sino que una cosa un poco más potente, más afianzada, más poderosa que cuando yo tuve mis primeras experiencias a fines de los 90, que empecé a ver, digamos, algunas muestras dispersas y algunas experiencias de gente en relación, experimentando en Buenos Aires con temáticas tecnológicas. Veo una cosa más seria que se ha afianzado. Veo la creación concreta de circuitos específicos de circulación y de legitimación, de alguna manera, de las artes tecnológicas, al menos en Buenos Aires. También por algunas experiencias que tuve, menos, pero también en la región, digamos. Lo que sí veo que se mantiene en el tiempo, y son preguntas que yo me hago y temas que suelo ver o que suelo comentar con gente, es que noto que el circuito o la producción de las artes electrónicas no logra con el tiempo trascender el aspecto de nicho. No logra trascender la cuestión de una especie de circuito de los nerds, digamos, ¿no? Que los hay, digo, pero es como que con el tiempo, y ya no es algo nuevo, digamos, las artes electrónicas en Buenos Aires durante los 2000, siglo XXI, ya no son cosas nuevas, ya hay lugares que se van afianzando, concursos, lugares de exposición y demás, pero como que sigue siendo dentro de como un circuito para los interesados o un público un poco más ampliado, pero no termina de trascender como en ese nicho. Eso es un tema que yo me preocupo y pienso, digamos, ¿por qué
pasará esto y seguirá, digamos, salvo algunos casos muy específicos que por ahí pueden introducir alguna obra de corte tecnológico, reflexiones técnicas y tecnológicas en un lugar más del arte contemporáneo más clásico. En general se suele mantener como un determinado circuito del que yo formo parte y casi que me muevo exclusivamente como en ese circuito, que también incluye universidades, incluye espacios alternativos de exhibición, incluye algunos centros culturales particulares que les interesa esta temática, pero no es para nada una cosa masiva. O sea, esa es mi percepción. Sin embargo, la temática tecnológica sí es masiva. Estamos totalmente atravesados por problemáticas tecnológicas en el sentido de el uso, la apropiación y el consumo acrítico muchas veces de la tecnología, pero en el gran espacio no veo que esto se refleje con los procesos de reflexión y pensamiento de las artes tecnológicas. Entonces ahí tengo como una especie de dicotomía entre pensar de que por un lado me parece que es interesante y me parece que desde el nicho se pueden estar diciendo muchas cosas, más ahora con tantos años que han pasado de producción tecnológica, pienso que es interesante, y por el otro lado pienso, pero si no salimos de acá, es como que siempre estamos como hablándonos a nosotros mismos, ¿no? Y es como que, bueno, el resto del público consumidor de arte no se entera de esto que estamos haciendo. Entonces, hay como porque como comenté antes, me tocó, digamos, participar en algunas residencias e invitaciones de algunos lugares donde se trabajaba más una cuestión contemporánea, más tradicional y nada que ver con las artes electrónicas. Y el planteo hacia nosotros, digamos, que hacíamos temática electrónica, tecnológica, era, bueno, siempre están como estos, ¿viste? Nerds, que están todo el día, ¿viste? Con los cables, y hay como esa cosa, ¿viste? No, che, pero tenemos una tradición y estamos diciendo un montón de cosas desde hace muchos años sobre el uso y el consumo de la tecnología, que todos ustedes usan, pero nadie reflexiona sobre eso. Ustedes no están trabajando en esos temas. Digamos, sería como mi contestación, ¿no? Están con temáticas, ¿viste? Todavía modernas, ¿viste? Y estamos arrasados por la tecnología y por el consumo y por la hegemonía de los movimientos de los capitales tecnológicos internacionales, ¿viste? Y no se refleja en las producciones que puede llegar a consumir un público más masivo. Entonces, ahí digo, bueno, por un lado está bueno, pero por el otro lado, ¿viste? Estamos siempre entre nosotros, ¿viste? Somos más o menos siempre los mismos, ¿viste? Estamos siempre en los circuitos y nos encontramos en los mismos lugares. Y después me preocupa que hay experiencias que surgen, no sé, galerías o cosas que les interesa empezar a mover estos temas y después se caen, ¿viste? Qué sé yo por ejemplo tuve algunos acercamientos con galerías concretas de arte contemporáneo que les interesaba introducir estos temas y las problemáticas eran, ¿viste? Cómo se venden, la seguridad, porque ustedes hacen cosas muy caras, ¿viste? Las tenemos acá en exhibición y ¿viste? No podemos costear los seguros, ¿viste? Es más fácil, bueno, poner un cuadro, ¿viste? Que nada, no tiene mucho problema, no hay que mantenerlo, no hay que... Y claro, y ahí tenemos un tema.
¿viste? No porque uno quiera como específicamente, digamos, copar todos esos ambientes, digo, pero hay ahí como una especie de traba que se mantiene. Yo lo veo un poco así, digamos. Y entonces es como que ahí hay como una problemática que tenemos que pensar, digamos, en algún punto. Eso es como mi visión también, mirando como el ambiente de mis colegas y demás. Entonces, uno puede participar en un evento masivo, importante. Me tocó participar en Ars Electrónica hace un par de años. Masivo, importante, pero dentro del circuito. No sale del circuito. O sea, no sale, si querés, un circuito ampliado internacional, pero un circuito ampliado internacional de las artes tecnológicas. Entonces, también me tocó recorrer algunos de los museos más importantes de Europa como visitante, no como participante, y la producción y reflexión tecnológica es mínima, realmente es mínima, y es de las 2 o 3 personas o artistas que ya todos conocemos, que son como importantes, algunos ya fallecieron, consagrados, pero es solo eso, es muy mínimo. Entonces ahí me resulta cierta ¿viste? Como reflexión o pensar qué pasa con este circuito, digamos. Bueno, no sé si me fui muy de la pregunta. Eso es como, me parece que el futuro era, ¿no? La pregunta, me parece que el futuro debería atender este tema. Me parece que si se quiere desde un lugar de formación, también me parece que estaría bueno. Y no menor, otro tema también a nivel de formación, si se quiere, es atender a la problemática de la producción latinoamericana. Me parece que es importante hacer un fuerte hincapié sobre nuestras producciones, en nuestros países latinos. Me parece que es importante que tenemos cosas para decir de esto que estábamos hablando, totalmente diferenciadas de lo que se podría hacer digamos, en el primer mundo, que ahora ya no sabemos cómo va a ser el primer mundo, después de lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Entonces, me parece que tenemos cosas diferenciales para decir a nivel de producción tecnológica y crítica sobre las tecnologías desde Latinoamérica, así que me parece que hay que atender a eso, una postura decolonial, si se quiere, una postura colaborativa con las otras especies y los otros participantes. Eso me parece que es interesante también, que el universo de las artes tecnológicas tendría que atender esos temas, a mí, creo. Bueno, no sé si... Perfecto. Muchas gracias, Darío. Gracias a ustedes.